Muy bien, ¿pueden ver lo que estoy compartiendo, chicos? A ver, verifiquen. ¿Se ve? Sí. Listo. Entonces, a ver, no se olviden ya, primero es la penetración de la corona radiada, luego es la penetración de la zona pelúcida y finalmente, bueno, 3 sería formación de pronúcleos y 4 la anfimixis. ¿Qué es la anfimixis? Anote, la unión de pronúcleos para dar lugar a la formación del huevo cigoto. ¿Ya? Jonathan, ¿qué es la anfimixis? Jonathan, ¿qué es la anfimixis? Es la unión de los pronuncios sexuales masculino y femenino para formar el cigoto. Claro, para formar el huevo cigoto. Y eso ocurre en nosotros, obviamente. Muy bien, sigamos. Gametogénesis, fecundación, singamia, luego viene, mira, ve, desarrollo embrionario, ¿ya? Y el desarrollo embrionario básicamente se da por la segmentación o clivaje celular, cuando el huevo cigoto ya se convierte en mórula, blástula y gástrula. Ya pueden colocar aquí en segmentación o clivaje celular, huevo cigoto, luego por división mitótica se convierte a dividir en mórula, que tiene cerca de 16 células, luego viene la blástula y finalmente la gástrula. ¿Ya? Esa es la segmentación o clivaje celular. Huevo cigoto sería mórula, luego blástula y finalmente gástrula, ¿no? Y luego en la gastrulación, vamos a ver que la gástrula se diferencia en 3 capas embrionarias, ¿no? El endodermo, el ectodermo y el mesodermo, ¿no? Esa es la gastrulación, donde la gástrula se diferencia en endodermo, mesodermo y ectodermo. Y finalmente la diferenciación organogénesis significa que de esas capas embrionarias nacen los órganos, pues, ¿no? Por eso es organogénesis. Por ejemplo, del endodermo nace el aparato digestivo, incluso el aparato respiratorio. Del mesodermo se originan los huesos, los músculos, la sangre, los testículos, los ovarios. Y del ectodermo se origina el sistema nervioso, pues, ¿no? Entre otros. Esa es la organogénesis. ¿Ya? Muy bien. El hígado se origina del endodermo, no se olviden, pregunta de examen. Y finalmente, luego el desarrollo embrionario, pasamos al desarrollo postembrionario, o sea, cuando ya nace, pues, ¿no? Este desarrollo postembrionario está fuera ya, puede ser directo o indirecto. ¿Cuándo es directo, jóvenes? Cuando nace exactamente muy semejante al papá o a la mamá. Es un desarrollo directo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa que nacemos muy semejante al papá y la mamá? Nosotros, pues, ¿no? Cuando nacemos muy semejante al papá y la mamá, pero estamos todavía pequeños, ¿no? En miniatura. Por ejemplo, esto ocurre en unos insectos especiales, como por ejemplo el pececillo de plata, llamado lepisma. En ellos no hay metamorfosis porque nacen muy semejantes, ¿ven? ¿Ya? Al papá o a la mamá. Mira, te das cuenta, ¿ven? Claro, los insectos se reproducen por huevos, ¿no? En ese caso, nacen ya directamente, ¿ven? Muy parecidos a los progenitores. Pececillo de plata, lepisma, no tiene metamorfosis, sale muy semejante al progenitor. Por eso que te van a preguntar, ¿no? ¿Qué insecto presenta desarrollo postembrionario directo? Márcame la alternativa, pececillo de plata o lepisma. ¿De acuerdo? Igual nosotros, ¿no? Tenemos desarrollo directo. Pero ¿cuándo es indirecto? Bueno, ¿quiénes tienen directo? Serían los insectos, las aves, los mamíferos, ¿no? Etcétera. ¿Y cuándo es desarrollo indirecto? Cuando el animal nace muy tempranamente, ¿sí? Nace muy temprano porque de repente se le acabó el alimento. Por ejemplo, en el caso de la mariposa, ¿no? En la mariposa hay diferentes estadios morfológicos, ¿no? Hay, por ejemplo, hay primero es el huevo, luego, acá lo está, mira, ¿ven? Un momentito. En el caso de la mariposa, aquí está, primero es el adulto, pues, ¿no? En el adulto pone el huevo. El huevo se convierte en larva u oruga. Luego se convierte en pupa y finalmente adulto o imago. Entonces, miren lo que pasa acá. El adulto pone un huevo. Dentro del huevo está la larva, pero ¿qué pasaría si a esa larva ya se le acaba, por ejemplo, el alimento, se le acaba el vitelo? El vitelo es el alimento que está dentro del huevo, ¿no? Entonces, caballero nomás tiene que salir por la larva, ¿no? Sale al medio ambiente. Entonces, esta larva no se parece en nada al progenitor porque ha nacido tempranamente, ¿te das cuenta? Luego esta larva oruga sigue madurando, se convierte en pupa y finalmente adulto nuevamente. ¿Te das cuenta? Ese es un desarrollo indirecto. O sea, nace tempranamente porque si no se muere, se le acabó el alimento.
tiene que realizar unos cambios morfológicos, luego se convierte en pupa y luego adulto. O sea, ¿qué está realizando aquí? Está realizando metamorfosis. Por eso que lo he puesto aquí claramente. Miren, ven, lo he puesto acá, que desarrollo directo nace tempranamente y tiene que realizar sí o sí metamorfosis. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Profesor, ¿y qué es la metamorfosis? Acá lo he puesto, no se olviden. Te lo voy a simplificar ya. La metamorfosis son los cambios morfológicos, estructurales y funcionales que realiza un ser vivo para alcanzar la forma adulta, muchachos. O sea, aquí ya lo dicen, ¿no? Para alcanzar la forma adulta, el estadio adulto. Esa es la metamorfosis. Son los cambios morfológicos, estructurales y funcionales que realiza un ser vivo para alcanzar la forma adulta, ¿no? Esa es la finalidad de la metamorfosis. ¿Cómo se llama la hormona que estimula la metamorfosis? ¿Quién lo dice? Ecdisona, La edisona. ¿Y la hormona que inhibe la metamorfosis? neotenina. La neotenina juvenil. Muy bien, entonces esa es la metamorfosis. Son los cambios morfológicos, estructurales y funcionales que realiza un ser vivo para alcanzar la forma adulta, muchachos, ¿ya? Entonces vamos a ver, dice acá, los estadios metamorfósicos, mira, ven, de los diferentes animales, pues, ¿no? En los celenterados, de cómo es la metamorfosis en ellos. Ejemplo, las medusas. La medusa es el adulto, pues, ¿no? Una medusa adulto. El adulto pone un huevo, ese huevo se convierte en una larva ciliada llamada plánula, luego se convierte en otra larva llamada esifistoma, luego se convierte en otra larva llamada estróbilo y finalmente adulto. Entonces, quedaría ahí, ¿no? Adulto, huevo, plánula, esifistoma, estróbilo, adulto. Lo más preguntado en el examen es esto: ¿quién tiene plánula? ¿Quién tiene esifistoma? ¿Quién tiene estróbilo? Ojo, como hay estróbilo, acá viene la palabra estrobilación, ¿te acuerdas? ¿Quién realizaba estrobilación? Te dije, los celenterados y los céstodos, como la tenia. Por eso acá hay estróbilo, ¿ya? Larva es una larva y finalmente adulto, ¿ya? Vamos a ver a continuación, mira, a ver qué pasa con los moluscos, ¿no? En el caso de los moluscos vamos a colocar aquí, mira, ve, los gasterópodos, ¿ya? Los gasterópodos. En el caso del gasterópodo, miren, ven, ejemplo, caracoles marinos, o pueden ser pelecípodos en el caso de bivalvos, pueden una concha negra, una concha de abanico. En el caso de los gasterópodos y los pelecípodos, miren, ven, el adulto pone un huevo, el huevo se convierte en una larva ciliada llamada trocófora, luego esa larva ciliada se convierte en otra larva llamada belíger y finalmente adulto. Ya quedaría ahí. ¿Ve? Adulto, huevo, trocófora, larva ciliada, belíger, larva y finalmente adulto. En el tercer lugar encontramos, mírenme, los platelmintos, ¿no? Creo que hemos visto tres tipos de platelmintos: los turbelarios, los tremátodos y los céstodos. ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién tiene un cerebro de oro? ¿Qué forma tienen los tremátodos? Lo dije en la clase, ¿eh? De hoja. Excelente. Tienen una forma foliar, lo dije, ¿no? Forma de hoja, ¿no? Por ejemplo, ahí estaba la fasciola hepática, que tiene forma de una hoja, la famosa licuya o duela, ¿sí? En la sierra yo le he visto jóvenes en el hígado in situ, ¿ah? Ahí cómo tiene forma de forma. En la universidad lo van a ver, están guardados ahí en las especies, ¿no? La fasciola hepática. Bueno, en este caso, a esa duela del hígado, porque hay varias especies, lo voy a llamar Opistorchis sinensis, ¿ya? El Opistorchis sinensis sería el nombre científico de la duela del hígado. Entonces, ¿qué pasa con la duela del hígado? El adulto pone un huevo, el huevo se convierte en una larva llamada miracidio, esa larva miracidio se convierte en otra larva llamada esporocisto, mira, ve, esa larva esporocisto pone un huevo y sin ser fecundado, mira, ve, se convierte, sin ser fecundado, ese huevo dará origen a otra larva llamada redia. Luego de la redia se convierte en cercaria, otra larva, luego metacercaria y finalmente adulto. La forma infectante del ser humano es en forma de metacercaria, ya, porque así entra el ser humano. Esa es pregunta de examen, ¿eh? Anoten por ahí. ¿Cuál es la forma infectante de la duela del hígado, no? Sería metacercaria, porque de esa forma ingresa la persona. Entonces, repito, el adulto pone un huevo, ese huevo se convierte en una larva llamada miracidio. Luego, ese larva miracidio se convierte en una larva llamada esporocisto. Luego esta larva porocisto pone un huevo y ese huevo sin haber sido fecundado origina otra larva que se llama larva redia. La larva redia origina, mira, ve, a la cercaria, larva cercaria.
Y luego la cercaria va a originar a la metacercaria, pues, ¿no? Es una larva, ¿te das cuenta? Y finalmente la metacercaria origina básicamente al adulto. La forma infectante de este parásito es la metacercaria. Entonces, si tú fuiste muy observador o muy escuchaste bien, te dije que el esporocisto ponía un huevo. Y ese huevo, sin haber sido fecundado, origina a una larva llamada redia. A eso lo llamamos pedogénesis. La pedogénesis es una partenogénesis larvaria, donde una larva pone un huevo y ese huevo, sin haber sido fecundado, origina a otra larva. A eso lo llamamos pedogénesis, ¿ya? Pedogénesis, que en realidad sería una partenogénesis larvaria. No se olvide. Adulto, huevo, miracidio, porocisto, redia, cercaria, metacercaria, adulto. En el examen te voy a preguntar quién presenta miracidio, porocisto y redia. Pues, ¿no? La respuesta es platelmintos, así de sencillo. Vamos a los anélidos. En los anélidos, los gusanos segmentados o metaméricos, lo hemos dicho. Estamos hablando de los poliquetos. Se le llaman poliquetos porque tienen muchas quetas, ¿no? Que son estructuras de locomoción, los poliquetos. Ejemplo, el gusano de arena Neires sp. Ahí está, ¿no? Al gusano de arena Neires sp también lo llaman gusano tubícula, ¿ya? Tubícula, así lo llaman. Neires sp. Es un poliqueto. ¿Qué es lo que pasa en ellos? El adulto pone un huevo, ¿ya? El huevo se convierte en embrión, luego se convierte en una larva ciliada llamada trocófora, aquí se ha movido, y luego viene el adulto, ¿ya? Adulto, huevo, embrión, larva trocófora, es una larva ciliada, y finalmente el adulto. Como tú ves, si yo te pregunto en el examen, ¿no? ¿Quién presenta larva trocófora? Ah, ya. Sería los anélidos y también lo presentará, mira, ve, los moluscos, ¿ya? Los moluscos tienen larva ciliada, larva trocófora, junto con los anélidos. También tienen larva trocófora, ya no se olviden. Pregunta de examen, ¿ah? ¿Quiénes tienen trocófora? Los moluscos y los anélidos. Ahí está, larva ciliada. Entonces quedaría así, ¿no? Adulto, huevo, embrión, trocófora, adulto. En el caso de los artrópodos, hay varias categorías. Vamos a empezar con los crustáceos. Ahí está. En el caso del cangrejo, por ejemplo, un camarón, el cangrejo, que es el adulto, pone un huevo. El huevo se convierte en una larva llamada nauplius, ahí está. Luego se convierte en otra larva llamada metanauplius. Luego se convierte en otra larva llamada protozoea. Luego se convierte en una, bueno, en una otra larva llamada zoea, pero se llama misis en langostas. Luego de la zoea viene la podlarva, luego viene la juvenil y finalmente el adulto. ¿Ya? Estos son los estadios metamorfósicos. ¿Ya? El adulto pone un huevo, luego se convierte en nauplius, luego metanauplius, luego protozoea, luego zoea, luego podlarva, luego juvenil y finalmente adulto. En el examen te van a preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de organismos presentan los siguientes estadios metamorfósicos, ¿no? Nauplius, metanauplius, protozoea, zoea, son los crustáceos. En el examen de admisión vino camarón una vez, y la respuesta fue camarón porque el camarón es un crustáceo. Así vino de sencillo, ¿ya? De los siguientes organismos presentan los siguientes estadios metamorfósicos, ¿no? ¿Quién tiene nauplius, metanauplius, protozoea, zoea? La respuesta es crustáceos, pero no había crustáceos. Entonces teníamos que ver las especies. Y la respuesta fue camarón en un examen de admisión. Una pregunta muy sencilla, por supuesto. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Vamos a los insectos. En el caso de los insectos, mira, ve, la metamorfosis es diferente en cada grupo. En esta clasificación de insectos pueden ser ametábolos, hemimetábolos, holometábolos. ¿Ya? Creo que ya me escuchaste. Los ametábolos no realizan metamorfosis, ¿no? La palabra a significa sin metamorfosis. ¿Ya? Ametábolos. Si no tiene metamorfosis, ¿qué te había dicho qué tipo de desarrollo tienen? Ahí está, desarrollo directo, ¿no? Sin metamorfosis. ¿Y quién tenía desarrollo directo? Te lo dije, el episma, o pececillo de plata. Esta pregunta ha sido archi recontra preguntada, ¿ya? El episma o pececillo de plata, ¿ve? Ahí está, ¿ya? Siguiente, vamos a los hemimetábolos. Se le llaman hemimetábolos porque realizan metamorfosis incompleta. Entonces, tú te vas a guiar en esta mnemotecnia, ¿ya? MI, MI, metamorfosis incompleta. Pero ¿cuándo es una metamorfosis incompleta? ¡Ah, caramba! Cuando el adulto pone un huevo, el huevo se convierte en ninfa y luego la ninfa se convierte en adulto. Por eso es incompleta nomás. ¿Ve? Adulto, huevo, ninfa, adulto, ¿no? ¿Quiénes son hemimetábolos? Tenemos los grillos, ahí están, grillos,
saltamontes, cucarachas, piojos, ladillas, chinches, termitas y libélulas, ¿ya? Ellos son hemimetábolos. Grillos, saltamontes, cucarachas, piojos, ladillas, chinches, termitas y libélulas, ¿ya? Muy bien, ellos son hemimetábolos. Pero ¿cuándo son holometábolos? Se le llaman holometábolos cuando tienen metamorfosis completa. Entonces, mira acá la metamorfosis completa. ¿Ve? Es más completa, pues, ¿no? El adulto pone un huevo, el huevo se convierte en larva o oruga, mira, ¿ve? Luego de la oruga se convierte en pupa o crisálida en lepidópteros, ahí está, o sea, la mariposa se llama crisálida en lepidópteros, las mariposas, y finalmente adulto imago. Ya, eso es holometábolos, metamorfosis completa. Adulto, huevo, larva, oruga, pupa, adulto imago. ¿Quiénes son holometábolos? Las pulgas, ahí está. Las mariposas, ahí está. Las hormigas, las abejas, las moscas, los zancudos, los tábanos, los mosquitos, pique y la polilla de roca. Ya no te olvides, ¿ya? Entonces son holometábolos cuando tienen metamorfosis completa, pues, ¿no? Adulto, huevo, larva, oruga, pupa o crisálida en lepidópteros, adulto imago. ¿Quiénes son holometábolos? Pulgas, mariposas, hormigas, abejas, moscas, zancudos, tábanos, mosquitos, pique, polilla. Y aquí te voy a compartir una mnemotecnia, ¿ya? ¿Cómo te lo puedes aprender? Muy bien, sigamos. Vamos a ver ahora en los equinodermos. ¿Ve? Por ejemplo, lo más típico de los equinodermos cuerpo con púa sería una estrella de mar. En la estrella de mar, el adulto pone un huevo, el huevo se convierte en una larva llamada bipignaria, luego se convierte en otra larva llamada brachiolaria y finalmente el adulto, ¿no? Entonces, en el examen te van a preguntar quién tiene bipignaria y quién tiene brachiolaria. Sería los equinodermos como la estrella de mar. Y finalmente, creo que es el más sencillo que te lo pueden memorizar, sería los anfibios, ¿no? El sapo y la rana. En el caso del sapo y la rana, el adulto pone un huevo, el huevo se convierte en renacuajo y finalmente adulto. Pues no, lo más sencillo, sapo y rana, el adulto pone un huevo, el huevo se convierte en renacuajo y el renacuajo se convierte a adulto. A ver, hasta ahí, a ver, ¿quién me escuchó? ¿Quién presenta larva trocófora de todo lo que hemos mencionado? Eran dos organismos. ¿Quiénes tenían trocófora? Trocófora, una larva ciliada. A ver, Chonate, Moluscos y dime. anélidos. Moluscos y anélidos. Los moluscos anélidos tienen larva trocófora. Ya, excelente. Muy bien. Sigamos, sigamos, sigamos. Listo. Vamos a ver qué es partenogénesis, también llamado apogamia o apomixis, o algunos lo llaman reproducción unisexual. ¿Ya? Entonces, repito. ¿Qué es una partenogénesis o apogamia o apomixis o una reproducción unisexual? La partenogénesis es cuando es un tipo de reproducción que a partir del óvulo, miren acá, miren el dibujo, que a partir del óvulo, miren, no fecundado, mira, ven, a partir del óvulo no fecundado, origina un nuevo individuo, ve, haploide, ve. ¿De acuerdo? En este caso, si estamos hablando de abejas, se llamaría zángano. Entonces, repito, ¿qué es la partenogénesis? Es cuando a partir del óvulo, mira, ve, ya, haploide, no fecundado, desarrolla, ve, desarrolla, crece y da origen a un nuevo individuo haploide llamado zángano. Eso ocurre, por ejemplo, en las abejas, ¿ya? En este caso se llama zángano, es el macho, pues en las abejas el zángano siempre es el macho, los haploides es el macho, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la partenogénesis. Cuando a partir del óvulo, mira, ve, no fecundado, desarrolla y origina un nuevo individuo haploide, en este caso llamado zángano. Porque lo normal es que el óvulo que es haploide se una con el espermatozoide. ¿Te das cuenta? Se una con el espermatozoide, se dé la fecundación y forman el huevo cigoto, N más N, 2N. Y a partir del huevo cigoto se originará por metamorfosis, mira, ve, la reina, que es diploide, o la obrera, que es diploide. ¿Te das cuenta? Eso es lo normal. Pero la partenogénesis o apogamia o apomixis, no te olvides, es cuando el óvulo haploide no fecundado desarrolla y origina un nuevo individuo, mira, ve, haploide, en este caso, zángano. Y aquí lo dice, ve, es el desarrollo del óvulo no fecundado. ¿Ya? Como desarrolla, se convierte en un nuevo individuo haploide. Porque lo normal es que el óvulo se una con el espermatozoide para formar el huevo cigoto mediante la fecundación. N más N, 2N. Y el huevo cigoto, mediante por metamorfosis, dará lugar a quién? A la reina, que es diploide, y a la obrera, que es diploide. Como tú ves, eh, jóvenes, en el caso de las abejas, ¿ya?
las hembras son diploides y el macho es haploide. Cuando el material genético determina el sexo en una especie animal, se llama haplodiploidía, o algunos lo llaman arrenotoquía. Anoten, por favor. Cuando el material genético determina el sexo, ya en algunos organismos, por ejemplo, diploides las hembras y haploides el macho, se llama haplodiploidía, comienza con H, haplodiploidía, o si no lo mencionas como arrenotoquía. Te voy a preguntar, anota por favor, haplodiploidía o arrenotoquía. Cuando el material genético determina el sexo, pues, ¿no? Diploide las hembras, ahí está, y el zángano es haploide. Entonces te van a preguntar en el examen, ¿no? En la partenogénesis, ¿qué material genético tiene el macho? Ah, ya, haploide, zángano es haploide. Y las hembras, diploides. Tú marcas diploides. ¿Estamos? Ya te expliqué por qué. Entonces, conclusión, la partenogénesis es cuando el óvulo, mira, ve, que es haploide sin haber sido fecundado, desarrolla, ¿no? Y origina un nuevo individuo haploide, como el zángano, en el caso de las abejas. ¿Quién más realiza partenogénesis o apogamia o apomixis? Acá está, mira, ve, las abejas, ya te lo dije. Las avispas, los áfidos, que también se llaman pulgones, los rotíferos, ¿ya? Ahí está el osito de agua, las hormigas y algunos escarabajos, ¿ya? Ellos realizan partenogénesis. Las abejas, las avispas, los áfidos o pulgones, los rotíferos, las hormigas y finalmente los escarabajos. Las abejas, avispas, áfidos o pulgones, rotíferos, hormigas y finalmente algunos escarabajos. El siguiente término que quiero que aprendas es el siguiente, mira. La pedogénesis. Creo que ya me escuchaste. La pedogénesis es una partenogénesis larvaria, que básicamente ocurre en la duela del hígado, ¿no? En los platelmintos, ya había dicho. Cuando el esporocisto, vamos a recordar acá, mírenme, miren acá lo dije, acá está, mírenme, acá están los platelmintos. Cuando el esporocisto, mira, que es una larva, pone un huevo y sin haber sido fecundado ese huevo, desarrolla y origina otra larva llamada redia. Esa es una pedogénesis, o sea, es una partenogénesis larvaria, porque se da a nivel de larvas. Esta larva esporocista pone un huevo y sin haber sido fecundado origina otra larva llamada redia. ¿Ve? A eso lo llamamos los biólogos una pedogénesis. Y acá está, ¿ve? ¿No? Acá lo dice. ¿Ve? Dice lo siguiente, ¿no? Acá está, ¿ve? Es una partenogénesis larvaria. ¿Te das cuenta? En las duelas, una larva llamada esporocisto produce un huevo, ¿ve? Produce huevos, pero no son fecundados, que dan lugar a la formación de larvas llamadas redias. ¿Te das cuenta? El esporocisto pone un huevo y sin haber sido fecundado ese huevo, desarrolla y origina otra larva llamada redia. Esa es una pedogénesis, es una partenogénesis larvaria. Finalmente, tenemos la neotenia. La neotenia, jóvenes, es un proceso cuando algunas larvas, por ejemplo de las salamandras, alcanzaron la madurez sexual, se aparean y producen huevos fecundados. ¿Te das cuenta? Esa es una neotenia. Cuando algunas larvas, como por ejemplo de la salamandra, alcanzaron la madurez sexual, se aparean y producen huevos fecundados. Eso es una neotenia. Y acá lo dice, ¿ve? Proceso que ocurre cuando algunas larvas, ahí están, alcanzaron la madurez sexual, se aparean y producen huevos fecundados. ¿Te das cuenta? Eso ocurre, por ejemplo, en larvas de la salamandra. ¿Sí? Muy bien, entonces a ver, eh, entonces dice que la neotenia, no te olvides, es un proceso cuando algunas larvas alcanzaron la madurez sexual, se aparean y producen huevos, obviamente, fecundados. ¿En quién se da esto? Por ejemplo, en larvas de la salamandra. A ver, ¿quién me contesta? ¿Qué es una neotenia? A ver, ¿qué es la neotenia, jóvenes? Díganme. A ver, Chonate, dime, ¿qué es una neotenia? Es el proceso que ocurre cuando algunas larvas alcanzan la madurez sexual, se aparean y producen huevos fecundados. Claro, es un proceso cuando algunas larvas alcanzan la madurez sexual, se aparean y producen huevos fecundados, ¿no? Por ejemplo, se da en larvas de la salamandra. Muy bien, muchachos. Ya entonces creo que la clase ha sido clara. Te voy a dejar el video, obviamente, con el compañero Hermes,
¿ya? Quiero que le escuchen nuevamente el tema. Hemos terminado ya lo que es la función de reproducción. La otra semana, anoten por ahí, ya va a haber examen de biología, pero de los dos últimos temas, ya, o sea, función de relación, ya, y función de reproducción. Anoten, por favor, para la siguiente semana en 20 minutos. La otra semana hacemos genética, ya. Anoten, por favor. ¿Ya lo anotaron? ¿Ya lo anotaron? Sí, profe. Muy bien. Función de relación y función de reproducción. Muy bien, un momentito. Voy a salir y vuelven a ingresar, por favor, ¿ya? Vuelven a salir, voy a salir y vuelven a ingresar.